¿Qué tal amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape? Saludos en este miércoles mitad de semana. Qué gusto que nos acompañen a través de este espacio en la entrevista del día. Y tras cada proceso electoral que vive Ecuador surgen cuestionamientos sobre la vigencia y eficacia del Código de la Democracia. ¿Debe cambiarse? ¿Qué tan actualizado está frente a la realidad política del país? Hace poco, la saliente Asamblea Nacional analizaba una serie de reformas que incluían ajustes a los debates presidenciales y cambios en las multas por infracciones electorales. Con una nueva legislatura, el debate puede tomar fuerza. ¿Es necesario los cambios? Para conversar sobre este tema nos acompaña Fernando León, abogado y magíster en ciencias políticas. Lo saludamos de inmediato, doctor León, qué gusto tenerlo en este espacio. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias y un saludo cordial pues a todos los que nos ven a través de Corape Digital. Gracias por acompañarnos, doctor León. Y como primera pregunta, consultarle, ¿considera usted necesario reformar el actual Código de la Democracia y como qué plantearía? Bueno, la pregunta no es si urge, la pregunta es por dónde empezar. Lastimosamente tenemos un Código de la Democracia que ha permitido lo que tenemos hoy, una calidad pírrica de asambleístas, una asamblea que está muy por debajo de lo que espera la ciudadanía, donde sus actores en muchos casos son personas que no han sido fruto de un proceso de formación política y que solamente fueron elegidos a dedo, y mucho de ello contribuye el actual Código de la Democracia, donde se ha permitido toda esta desnaturalización, lo que ha derivado pues en una baja calidad de nuestros asambleístas y por ende una deficiente administración pública, y que lo vemos en el día a día, donde hoy los problemas de seguridad, los problemas de salud preocupan al ciudadano y hace que haya desconfianza total en el sistema. Por ende, yo creo que es menester que nosotros desde la academia, desde la sociedad civil, impulsemos urgentemente cambios. Por ejemplo, el tema de la ley de partidos. Hoy tuvimos en esta última elección 16 candidatos, de los cuales la gran mayoría no llegó ni al 1% de la votación. Y esto es solamente una muestra de lo que hoy representa este sistema de partidos, que debe ser cambiado urgentemente, donde la representatividad debe ser el factor primordial para que ellos, los que lleguen a la asamblea, puedan tener esa legitimidad para poder legislar, para poder impulsar los cambios que la ciudadanía necesita. Doctor León, y además de esta observación que usted ha señalado de estos posibles cambios que son importantes en el sistema de partidos, también le consulto, en estos procesos electorales mucho también se cuestiona el tema de los debates, si son necesarios, no son necesarios, quizás se podrían modificar. Este tema se podría analizar en reformas al Código de la Democracia. ¿Y qué opina usted de ello, de cambios en estos debates? Bueno, los debates yo creo que son fundamentales en el ejercicio democrático, son un elemento clave para que la ciudadanía pueda conocer el pensamiento del candidato. Yo creo que eso es imprescindible. El tema es la calidad del debate, el formato del debate. Y al tener 16 candidatos, como lo tuvimos en la elección anterior, se desnaturaliza un poco, ¿no? Muchos recordarán pues los debates de los años 80, los 90, donde habían pocos candidatos y al final la ciudadanía podía llevarse una idea clara de quién debía ser el presidente elegido en ese instante. Pero ahora tenemos, incluso se vuelve complicado elaborar pues un debate que esté a la altura, y yo creo y yo he planteado que no solamente sea un debate, sino por lo menos tres, porque hay tantos temas que deben tratarse y que a veces quedan en el aire o las ideas quedan inconclusas, lo que no permite que la ciudadanía tenga esta visión clara del candidato. Incluso hay temas que deberían ser abordados con amplitud y no llevar el debate a la desnaturalización, como también lo vimos en el último ejercicio, donde se dedicaron a acusarse mutuamente. El uno era narco, el uno era la rana René, pero la ciudadanía quedó con ese sinsabor de ver propuestas claras que nos permitan
tener una visión de hacia dónde debería ir el país. Y yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Deberían los candidatos también ser responsables de lo que se proyecta al ciudadano que busca soluciones, no busca saber quién es más narco, quién tiene amigos más mafiosos. Yo creo que eso deberíamos legislarlo. La asamblea actual, que ahora cuenta pues con una representatividad de dos facciones, yo creo que tranquilamente puede ser materia de análisis y no llevarlo como algunos sectores están impulsando una asamblea constituyente que postergaría todos estos cambios que el país necesita. Y siguiendo con este tema de los debates, también le consulto, ¿cree que exista la posibilidad de pensar o la necesidad de ya empezar a pensar en debates obligatorios, no solamente para los presidentes, que bueno, ya lo son, sino para los asambleístas, para que también la población conozca un poco quiénes son, por quiénes van a votar en una papeleta y las propuestas? Absolutamente. Si le pedimos calidad a los candidatos a la presidencia, debemos ser consecuentes y pedirle lo mismo a los candidatos que van a la asamblea. Pero de los hoy ciento y pico asambleístas que se posesionan, la gran mayoría son ilustres desconocidos. Hay gente que no ha pasado por un partido político, fueron elegidos incluso a dedo, por pseudas primarias donde se supone los partidos políticos deben presentar candidatos que estén a la altura de las circunstancias de la ciudadanía, pero la realidad es diferente, donde muchos de ellos fueron puestos a dedos, y discúlpeme la sinceridad, pero lastimosamente hay que ser críticos ante lo que se está viviendo en torno a estos procesos democráticos, donde los partidos políticos son corresponsables de la gran debacle que vive hoy el país, y que espero desde la sociedad civil poder impulsar procesos reales de cambio si queremos tener pues una mejor democracia. Y ahí es donde los debates son una pieza clave, como lo manifesté, donde los asambleístas deben mostrar también su plan de trabajo, no planes de trabajo copiados de Wikipedia, sino planes de trabajo reales que estén orientados a las necesidades de los ecuatorianos. Doctor León, y lo mencionaba yo al inicio de esta entrevista, en la Asamblea Nacional salientes estaban analizando precisamente estos temas, reformas al Código de la Democracia, y entre esos temas que se revisaban también se hablaba de sanciones por infracciones electorales. ¿Cuál es su opinión frente a esto? ¿Considera que este tema debería de cambiarse, fortalecerse? Que nos cuente un poco. Bueno, el tema de sanciones electorales, pues se ha desnaturalizado definitivamente. Hay muchas sanciones que se han dado por esta violencia política de género, es donde por alguna expresión que de alguna manera para la persona que reciba la supuesta agresión suene peyorativa, se denuncia, y tenemos un TC hoy consecuente al poder político, donde ha perdido totalmente la naturaleza de su origen, donde incluso han sancionado, se ha vuelto un ente que es capaz de sancionar a una vicepresidenta de la República en funciones, violando la Constitución, donde claramente definía cuáles son los parámetros para destituir a una vicepresidenta, donde hay sanciones económicas que no tienen ninguna proporcionalidad, violando también los principios constitucionales. Entonces yo creo que es urgente que la clase política, la asamblea, desempolve esos proyectos que viven el sueño eterno, y empiece pues de alguna manera pues a buscar poner una visión clara en cuanto a lo que deben de ser estas sanciones, las funciones del TCE, y que también pueda presentarse mecanismos ante los cuales los que son víctimas pues de estas denuncias puedan defenderse con total imparcialidad. Y muchas de estas denuncias de violencia política de género son entre mujeres. Se ha desnaturalizado, como yo le indicaba, este tipo de sanciones, y donde los hombres que de alguna manera también están un poco en indefensión, también son víctimas de estas sanciones desproporcionadas, donde incluso
pueden perder hasta el cargo donde la ciudadanía ya ha manifestado y ha elegido a estos candidatos. Entonces yo creo que es importante que la Asamblea se ponga los guantes, se empiece a trabajar legislando, planteando una agenda legislativa coherente y sobre todo consecuente a la realidad nacional, y que también el Poder Ejecutivo te ponga ciertas actitudes autoritarias y empiecen todos a trabajar en el proyecto Ecuador, que es lo que la gran mayoría de ciudadanos quiere hoy por hoy. Seguimos, amigos y amigas, a través de los medios comunitarios de Corape. Estamos hablando con Fernando León acerca de un tema muy importante, y es el Código de la Democracia, si urgen o no urgen los cambios. Aquí le consulto, doctor, ¿qué mecanismos se necesitan también para evitar que, si se hacen reformas al Código de la Democracia, no respondan únicamente a intereses coyunturales o partidistas, sino es que queden ya ahí unas reformas, unos cambios necesarios que sirvan para largo en cada uno de los procesos? Bueno, definitivamente, si la clase política va a buscar hacer cambios, la orientación siempre va a ser a su acomodo, a lo que mejor les favorezca, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que está ya planteado, como es el cese del financiamiento para las campañas políticas. Entonces, difícilmente ese cambio, que yo creo que es lo más adecuado, porque no podemos seguir los ciudadanos contribuyendo de nuestro bolsillo para financiar campañas que en muchos casos son una fachada para un negociado, como lo hacen muchos de estos partidos políticos de alquiler. Entonces yo creo que los cambios deben impulsarse desde la ciudadanía. Hay agrupaciones como Participación Ciudadana que ya ha propuesto estos cambios, y yo creo que el Ejecutivo debe plantear a través de una consulta popular estas reformas que el país necesita y que va a contribuir a fortalecer la democracia. No podemos seguir con estas mismas reglas, no podemos seguir teniendo partidos de alquiler, no podemos tener candidatos asambleístas con baja representatividad. Creo que, por ejemplo, los distritos deben eliminarse. No puede ser que tengamos asambleístas que sean electos por solo 40,000, 50,000 votantes de un universo más amplio, y eso impide que conozcan, que cuenten con la legitimidad para efectuar esos cambios. Así que es importante que el Ejecutivo plantee estos cambios y que a través de la ciudadanía sean impulsados, ya que dudo mucho que los partidos políticos empiecen a trabajar justamente para autodepurarse. Es difícil. Yo creo que es importante que la ciudadanía se active si queremos tener una mejor democracia. Debe ser un proceso de todos, no de unos cuantos. Perfecto, doctor León, le agradecemos por este tiempo para los medios comunitarios de Corape. Gracias por este análisis que nos ha compartido. Esperamos tenerlo en otro espacio. Que tengan un excelente resto del día. Muchas gracias a Corape y gracias a los que están conectados y siguen la entrevista por este prestigioso medio de comunicación. Que pase bien, un abrazo, amigos y amigas, sigan en sintonía de cada uno de nuestros espacios.